Hola, ¿cómo andan? Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Spoiler Podcast. Mi nombre es Dani Tom. Y mi nombre es Martín Selem, ¿cómo andan? Y como dice Dani, les damos la bienvenida a nuestro podcast, a un nuevo episodio, y vamos a hablar de un género que hasta ahora nunca hablamos, porque ya hablamos en general de películas, de series, a veces de animación, de superhéroes, de terror, fuimos rotando, pero si hay un género que creo que es bastante distintivo, original, y que nos queda pendiente por dedicarle un podcast, es el anime. Es un género que yo particularmente no tengo tan visto y creo que dentro de anime, aparte de la serie de la cual vamos a hablar en este podcast, vi dos películas y Pokémon, básicamente. Sí, Dani, la verdad que yo estoy igual. Siempre le tuve como muchos prejuicios al anime, nunca me acerqué demasiado. Incluso no vi muchas películas de Ghibli, que no sé si está considerado anime igual. En esto no estoy muy adentro, pero son películas muy conocidas, muy vistas, y tampoco me metí en esa, en series tampoco. Sí tuve pequeños acercamientos a lo largo del tiempo, más que nada de chico mirando Dragon Ball, pero de más grande, por lo general, siempre llego por recomendaciones. Por recomendaciones, yo ya vi Evangelion, la serie únicamente, no las películas, y ahora gracias a vos, Dani, me animé y me metí en Death Note. Exacto, vamos a hablar de Death Note, una serie que yo le recomendé a Marto por lo que me hizo sentir mientras la veía. Es una serie que igual tenemos vista por última vez en mayo, si no me equivoco. Sí, acá nos sinceramos un poco. Ya habrán salido algunos podcasts, pero este iba a salir después de nuestro podcast de Host. Que el de Host salió a eso de abril y nosotros en mayo nos pusimos a ver esta serie para grabar el podcast. Diferentes cosas que fueron pasando, lo estamos grabando ahora y se nos pasó un buen rato desde la serie, pero igual teníamos ganas, no era una serie que queríamos dejar atrás. A mí, yo sinceramente, Dani, te quería agradecer por recomendármela, porque siento que es una de esas series que me marcaron como un momento en el año. Siento que hasta ahora, por ejemplo, a lo largo de este año, WandaVision más al principio y Death Note llegando a mitad de año, son esas series como que me engancharon, me acompañaron, como que pienso en la serie y me acuerdo en un momento específico del año. Aparte de que en este caso ya vamos a hablar bien, pero es una serie que está muy buena. O sea, realmente siento que fue una muy buena recomendación tuya. Y para mí también fue una serie que marcó un antes y un después. La vi por primera vez en marzo o abril del 2020, cuando recién estaba empezando toda la cuestión de la cuarentena en Argentina y estuve 2 días encerrado en mi pieza que no podía hablar con gente, pero todo el día viendo Death Note. ¿La terminaste en 2 días? 2 días, 2 días y medio más o menos. Wow, Estaba quemadísimo, no paraba de soñar con Death Note. cebado. Sí, Pero la volviste a ver por segunda vez cuando decidimos grabar este podcast. exacto. Sí, sí. Así que nada, Dani, vos vas a ser mi referente para este episodio. Más que nada porque la debes tener más fresca. O sea, yo tengo este primer vistazo que, bueno, la habré terminado en junio, pero bueno, vos la viste 2 veces, quizá en esas dos visualizaciones de la serie le encontraste más detalles o te quedaron más cosas. Así que nada, vamos a contar un poco nuestras opiniones y vamos a ver qué encontramos en esta serie, ¿te parece? Me parece. Lo primero que quisiera decir sobre esta serie es que a nivel artístico, ya sea a nivel guión o a nivel visual, es una serie excelente. Es muy buena. Tiene escenas que me vuelan el bocho, todo el significado que tienen, escenas que están pasando cosas tremendas y vos decís, pero wow, qué mente la persona que eligió poner este retrato acá, estos 50 segundos del plano, es algo que me voló el bocho. Especialmente la segunda vez que la vi, porque también ya sabía a dónde iba la historia y qué significado tenía cada cosa, qué cosa era importante y qué cosa se podía dejar un poco de lado en el sentido de a qué prestarle atención y a qué tal vez no tanto, pero aquellas cosas que no hay que prestarles tanta atención en lo que es la historia, sí en lo que es el significado tienen mucho para decir. Voy a dar un ejemplo y me meto muy de lleno en exacto más o menos la mitad de la serie. Hay una escena que creo que es de las mejores
de toda la serie, que es un momento en el que un personaje le está limpiando o secando los pies al otro. Y hay como un misticismo en esa escena y en el medio se pone a llover o ya estaba lloviendo y hay un juego de las miradas ahí que no tengo palabras para describirlo. Marto, ¿querés explicarme un poco de qué se trata la serie para que pueda explayar? Sí, sí, volviendo un poco a lo que decías antes, igual justo tiraste un escenón, justo es un capítulo bastante polémico que después ya vamos a llegar, pero retomando un poco lo que dijiste antes, Dani, es una serie que está cargada de simbolismos y tiene muchos elementos a nivel audiovisual, ya sea en su animación o en cómo está armada la serie, la estructura, que son muy originales. Está bueno. Y ni hablemos del guión, que a mí me pareció una locura cómo está narrado todo en la serie en general. Tiene un muy buen ritmo y es una serie que siempre te está sorprendiendo y te atrapa. Hace mucho que una serie así no me atrapa al nivel de no saber absolutamente qué va a pasar, porque es muy impredecible también. Y tiene muchas cosas también a nivel audiovisual que terminan sorprendiendo bastante. Para dar algunos ejemplos, que ya se ve un poco en la intro, pero son cosas que se recalcan también en la serie. El juego de colores entre los personajes. Nosotros ya, ahora tranquilos que ahora vamos a contar bien de qué trata. Pero tiene mucho juego de colores entre, por ejemplo, el protagonista y antagonista, con los colores del pelo en algunos momentos. Tenemos como cuando nosotros escuchamos los pensamientos de uno de los personajes, se pone todo con otra paleta de colores y podemos ver el pelo del protagonista en color rojo y el de el antagonista, el que el protagonista está persiguiendo, en color azul. Y esto muestra un poco, ¿no? Esta idea de la maldad y el querer hacer justicia, que es un tema que trata muchísimo la serie. Marto, Sí, ¿vos qué harías si te cayera una libreta que dice que si escribís el nombre de una persona, automáticamente en 40 segundos esa persona muere? escribo tu nombre. Ah, reforro era el chabón. No, no. No, sinceramente, no podría manejarlo. O sea, para mí hay todo un tema moral ahí adentro que yo no me metería con eso. O sea, no me gustaría estar inmerso en eso. No sé qué harías vos, Dani. No, yo me parece que la quemaría esa libreta. Te cuento qué es lo que pasa en la serie. Está este chico que se llama Light Yagami, a quien le cae una libreta del cielo, que como te pregunté antes, ¿qué harías vos? Este chico lo que elige es escribir los nombres de criminales. Se convierte en una especie de Dios todopoderoso más adelante, que elige quién vive y quién muere según su moral. Así básicamente arranca la serie. Y a medida que va avanzando, nosotros vamos viendo cómo Light Yagami con esta libreta se termina dejando seducir por este poder que tiene. Y en su cabeza, desde su punto de vista, él está haciendo justicia, como que para él, matando a todos los criminales que haya en el mundo, vamos a vivir en un mundo mejor. Que bueno, acá esta serie, por eso, está lo moral en todos lados, pero se empieza a convertir en una especie de ícono. En su cabeza, él quiere llegar como una especie de Dios todopoderoso que puede manejar todo, pero la gente lo empieza a nombrar Kira y empieza a volverse mediático, ¿no? Porque empiezan a surgir estas noticias de, uy, un criminal que justo hizo algo, salió en la tele y después murió repentinamente. Y murió gracias a esta Death Note que, si te parece explicar un poco, Dani, tiene sus reglas y viene incluida con un plus, con alguien más. Viene incluida con Ryuk. Ryuk es el dios de la muerte, un dios de la muerte, que viven en su propio reino, digamos, en su propio mundo, pero tienen pasaje libre entre la tierra y su propio mundo. Estos dioses de la muerte viven gracias a la vida que les ceden los humanos de alguna manera, es decir, le sacan parte de la vida a los humanos para seguir viviendo ellos más años. A mí me gustó mucho este personaje, es un personaje muy característico de la serie, ¿no? Porque vos buscas Death Note en cualquier lado y lo primero que ves, por lo general, o lo que más te llama la atención, es este Ryuk, que es un Shinigami, un dios de la muerte, y me gusta mucho cómo está construido. ¿Sabes que yo justo hace unos meses estaba caminando en la calle y vi un chico con un pin de Ryuk en su mochila y me sacó una sonrisita? Aparte, me habías dicho, ¿no? Era justo cuando estábamos mirando la serie
Y es que yo creo que es uno de los personajes más destacados, ¿no? A nivel visual tiene un diseño muy bueno, muy interesante. Todos los dioses de la muerte, porque después vemos otros, tienen muy buenos diseños, se ven muy originales y la verdad siento que de la serie, por más que es un personaje que a veces ni aparece en algunos capítulos, hay momentos donde no está y aparece menos que los protagonistas, es uno de los que más destaca, como de los que más te queda y de los más originales. ¿Cuán importante dirías que es Ryuk para el desarrollo de la historia? Y para mí bastante, por más que nunca interfiere demasiado, es un personaje que sirve mucho también para el espectador, porque cuando Light obtiene la libreta, está al mismo nivel que el espectador, no conoce todo lo que hay alrededor. Y gracias a Ryuk, tanto a Light como a nosotros, nos van introduciendo, ¿no? En todo este mundo de la Death Note y de los dioses de la muerte, que no es nada fácil, o sea, no lo vamos a explicar todo acá en el podcast, ¿no? Asumimos que quizás ya vieron la serie o ya la conocen, pero todo lo que pasa con Ryuk y con la libreta tiene reglas, pero por todos lados, al punto de que en cada corte, que supongo que cuando se emitió en la tele era un corte comercial en el medio del capítulo, cuando terminaba, cuando cortaba comerciales y cuando volvía de los comerciales, te marca en una placa especialmente una regla para que te las vayas acordando, más allá de que todas las termina explicando generalmente Ryuk, pero son reglas que se usan a lo largo de la serie y la verdad son muy importantes. Cuanto más entendemos y más nos acordamos de todo lo que se va mencionando sobre las reglas, más nos sorprendemos con la serie, porque todo termina sirviendo para algo en algún momento. Algunas de estas reglas son, por ejemplo, las personas cuyos nombres estén escritos en esta libreta morirán. Esta libreta no funcionará a menos que el escritor tenga el rostro de la persona en su mente mientras escribe el nombre. Por lo tanto, personas que comparten el mismo nombre no se verán afectadas. Si la causa de la muerte es escrita dentro de los 40 segundos siguientes al nombre de la persona, así sucederá. Estas, como por ejemplo, tiene más o menos más de 100 reglas la libreta de la muerte. Son un montón. Me sorprende bastante que ya hayamos hablado bastante y todavía no mencionamos a L. Bueno, L, ¿qué personaje? Para mí, uno de mis personajes favoritos, por no decir el favorito, me parece un personaje muy peculiar. Es un humano, al igual que Light, pero al igual que Light, es una mente brillante. Light lo presentan como el chico 10, que es muy bueno en la escuela, y es muy estratega en todo lo que hace, pero L es como una contraparte, ¿no? Es como alguien muy parecido a Light que está del otro lado, o sea, que busca encontrarlo en la mayoría de la serie, encontrar a este Kira, quién será, pero es un personaje que también es un chico y lo vemos en diferentes facetas, a veces va a la escuela con Light, lo acompaña, pero es una mente tan brillante al punto de que la agencia de inteligencia lo contrata para que los ayude. Es tan inteligente como Light y yo diría de hecho es más inteligente que Light. Y te digo por qué pienso que es más inteligente de Light, spoiler alert, porque L sabe desde un principio cómo ganarle y no le cabe ni la menor duda para mí. Tiene tal vez un error en toda la serie, aprende de ese error y ya está. Entiende que aún muriendo él mismo le va a ganar a Light. Sí, podríamos decir que L también es el primer gran obstáculo de Light, porque es la primera persona que le puede hacer frente y lo puede llegar a descubrir. Y si lo descubre, ya está, puede caer preso, le pueden sacar la libreta. Y esto me encanta, es uno de los puntos más fuertes de la serie, que todo se siente, vos lo dijiste, Dani, me lo habías dicho vos, no te saco el mérito, pero todo se siente como una partida de ajedrez. Todo es una Exactamente. estrategia gigante entre ellos dos. Después van entrando más factores en juego, pero es como que empieza más chiquito con, uy, él lo puede descubrir o él se puede escapar, y después se va abriendo todo a tal punto que ya no sabes a dónde puede ir. Cuando pensás que termina, que decís, uy, ya acá no pueden pasar más cosas, empiezan a pasar más cosas y más cosas que tienen sentido. No es decir, uy, pusieron esto para estirar la serie 20 capítulos más. O sea, llega un punto en el que él ya lo está atrapando, está todo re cerrado y ya decís, uy, bueno, él lo descubrió, listo, no tiene escapatoria y empiezan a pasar más cosas, como que la serie realmente se pone muy buena en ese sentido y sorprende. Sí, quiero recuperar un poco esto. Cuando te recomendé la serie, te había dicho que parece una partida de ajedrez.
que así se siente el espectador. Me parece sumamente importante rescatar los sentimientos cuando uno está viendo esta serie, porque por lo menos por mi perspectiva, en el momento en el que yo la estaba viendo, me sentía muy atrapado por cada uno de los personajes, tanto cuando apareció Misa Amane, como cuando apareció Near, como cuando apareció, por ejemplo, la esposa del detective del FBI. Uy, sí, me dejas agregar algo acá porque creo que ese capítulo donde aparece la esposa del FBI fue el capítulo que realmente me hizo enamorar de la serie, como que realmente me hizo darme cuenta de que esta no era la típica serie que me estaba esperando y pobre piba, ya Light había asesinado para ese entonces a su marido, a su esposo, que era una persona que trabajaba para inteligencia, para el FBI, que lo estaba por atrapar. Y ella se pone a investigarlo, Light. Light empieza a hacer como relaciones con ella, ¿no? Se empezaba a vincular, empezaban a hablar. Y yo pensaba cuando la presentaron y por cómo la presentaron, que iba a ser un personaje re importante para la serie y que iba a tener, o sea, así como L, ¿no? Como L lo está investigando a lo largo de la serie, que ella también iba a estar ahí metida, y la mata en ese mismo capítulo. Y wow, Sí, la mata después de haber hecho un intento de matarla en el capítulo anterior y después tiene que estar un capítulo entero hasta lograr averiguar el nombre para poder matarla y con el tiempo justo antes de que pase el otro detective. No, es... sí, viste, es todo muy estratégico aparte, porque cualquier cosa que él haga o que otro haga puede cambiar todo lo que pasa y todo tiene repercusiones también. Es como que vos estás expectando todo lo que pasa a ver en qué influye. Es una serie que te vuela al bocho. Sí, la verdad que sí. Es una serie inteligente, como que realmente está pensada. Y yo no sé qué onda el trabajo de los guionistas al escribir todo esto, pero lo que se habrán tenido que poner para que todo cierre, ¿no? Porque todos los detalles, todo lo que te introducen funciona, se usa, todo sirve y quizá cosas chiquitas que te muestran en un capítulo más adelante vuelven y se ponen más grandes. En algún momento del futuro yo me voy a poner como objetivo leer el manga, que es de donde viene esta serie, y posiblemente ver las películas subsiguientes a la serie en live action o la serie en live action que tuvo. No estoy hablando de la película Yankee, por favor. Eso es lo peor que hay, por favor. Más adelante, quizá tenemos pensado hacer un podcast dedicado a las películas de Death Note. Lamentablemente incluiremos la Yankee, pero la Yankee no respeta nada, no se agarraron de nada de lo bueno que tiene y hicieron una película de escuela. Se agarraron solo de una cosa. Se parece Willem Dafoe a Ryuk, nada más. Ay, bueno, cualquier cosa con William Dafoe levanta un poco más, pero esta película realmente está muy abajo y se viene una secuela. Maldita sea. Maldito Hollywood. O Netflix en este caso, no sé, de dónde vengas. Bien, te decía antes que hay que prestar mucha atención a cómo uno se siente viendo la serie porque se puede sentir muy atrapado. Y vos comentaste esto de que hay muy pocos cabos sueltos en toda la historia. Así es. Me gustaría un poco mencionar ahora al personaje de Misa Amane, que en mi opinión es la gran protagonista de la serie para mí. Es una persona que se roba todas mis miradas, que se lleva toda mi atención cuando aparece y que me deja siempre pensando qué termina pasando con Misa, qué pasa ahora con Misa. No sé qué te pasa a vos con ella. Es un personaje muy peculiar, para mí por dos cosas. Primero, porque por cómo está armado, más allá de su personalidad, te presenta otro punto de vista de lo que puede pasar con la libreta. Ella tiene otra libreta. Ahí entra en juego una segunda Death Note, que ahí, bueno, el juego, toda la estrategia se abre mucho más, pero te muestra qué pasaría si la misma libreta, con las mismas reglas, le hubiera caído a una persona completamente diferente. Ella es más inocente, después con Light se empieza a meter un poco más en esto, pero propone algo distinto y también entra en la serie en un momento, como yo decía antes, hay puntos en la serie donde pensás que ya se termina todo y meten algo nuevo. Y cuando realmente ya pensás que él está por atrapar a Light y está todo muy cerrado, empieza a entrar ella en juego. Se empieza a meter, se la presenta y se le involucra con Light y con todos ellos, ¿no? Es una locura como esta serie, por un capítulo entero, no estuvo pensando que era Light el que había accedido al trato de los ojos de Shinigami.
el cual es un trato que, cediendo la mitad del resto de tu vida, podés tener un ojo Shinigami que tiene la capacidad de ver el nombre y la vida restante del resto de la población con solo mirarle la cara. Lo que se requiere para matar a alguien. Claro, con una Death Note. Y todo el capítulo uno piensa, ah, bueno, entonces Light hizo el trato, Light hizo el trato, y después decís, no, en toda la serie Light no hace el trato. Es una locura. No, Misa aparte es mucho más inocente y Light empieza a manipularla un poco, ¿no? Porque ella lo ama a Light, se enamora de él y forman una especie de pareja. Del lado de Light, muy manipulativa. Ella cae en todo esto y siempre accede, ¿no? A dar la mitad de su vida por estos ojos. Y si no recuerdo mal, más adelante vuelve a hacer el pacto y creo que pierde de nuevo la otra mitad de la mitad, ¿puede ser? Exactamente, vuelve a perder la mitad de su vida. Y aparte no sabes, porque en ese momento también es todo retenso, porque si pierde la mitad de su vida, no sabes, quizás se muere en ese momento. Es como que nunca sabes qué puede pasar con estos personajes. De hecho, el mismo papá de Light en un momento tuvo la libreta, hizo el trato, siguiendo la mitad de su vida y se murió en la misma noche esa. Es decir, le quedaba, si uno se pone a pensarlo, 24 horas de vida y le terminaron quedando 12 horas de vida. Y todo eso también una manipulación de Light que ya sabía que el papá iba a cambiar los ojos del Shinigami. Es toda una locura que Light tiene todo pensado hasta el último detalle, Sí, es muy loco. pero L tiene pensado un paso más. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Siempre va un paso adelante. Yo quiero agregar con Nisa también que también, así como tenemos otra mirada de lo que podría ser un Light, alguien con la libreta, tenemos otra mirada de un Ryuk, porque también ella está acompañada de otro Shimigami, de otra diosa de la muerte vendría a ser, Rem. y acá tienen un vínculo también muy unido. Yo a ellas dos las veo más unidas que incluso a Light con Ryuk, porque la relación entre Light y Ryuk es muy peculiar, porque Ryuk está ahí para divertirse, como que no le importa nada, o sea, si se muere Light está todo bien, si no se muere sigue el juego y se entretiene mirando todo el caos, todo lo que pasa alrededor. Es como si Ryuk fuera uno de nosotros que está viendo la serie. Sí, está expectando. Solo que tira la libreta a ver qué pasa y se queda ahí mirando todo. Sí, aparte para Ryuk, si pasa algo más caótico, es más divertido, como que no le importa, tienen una relación así re informal, aunque a veces lo ayuda a Light, pero lo ayuda siempre por su propio beneficio, porque a él le interesa o a él le viene bien ayudarlo, si no, no le importa. Y en el caso de Misa y su Shimigami, tenemos una relación más unida, y desde que las vemos más unidas y se presenta este pacto que puede pasar si un Shinigami le salva la vida a un humano, a mí se me vino a la cabeza lo que podía llegar a pasar en el futuro, que finalmente fue lo que pasó. O sea, cumplieron ese pacto y el Shinigami de Misa la quedó. También eso fue otra estrategia de parte de Light para sacarse de encima a la Shinigami, que no lo mate a él y lograr que Misa en el medio consiga de nuevo los ojos y uff, es una locura la mente de ese hombre, por favor. Sí, mira, para mí que la vi unos meses atrás, estoy tratando de acordarme toda la estrategia y que me la acuerde toda es imposible, pero en los puntos clave es como que todo venía de otra cosa, ¿no? Porque había pasado algo para que quieran hacer algo y después eso salió bien, salió mal, pasa otra cosa y tienen que hacer esto. Y en este caso todo llega... ¿Cómo era? Vos seguro te acordás mejor, pero Misa estaba en algún quilombo y... Claro, la situación es esta. Rem, que es la Shinigami de Misa, le promete a Light que si le llegara a pasar algo a Misa, se va a encargar personalmente de escribir su nombre, el nombre de Light, en la libreta para matarlo. Entonces Light ya está un poco amenazado y en el medio estaba L atrás de Light, que en realidad estaba investigando a Kira, pero no sabía que era Light con certeza, y Light se da cuenta de que si renuncia a su libreta, pierde la memoria de todo lo que pasó con respecto a la libreta. Entonces, renuncian tanto Misa como Light a la libreta para poder, digamos, despojarse de toda culpa y no darle información a L en el medio de toda la tortura que les hicieron
de tenerlos encerrados un montón de tiempo, y como no se acuerdan de nada, no le pueden decir nada. Después te revela la serie que Light ya había pensado la manera de recuperar todos esos recuerdos y recuperar la libreta en el medio de todo un caos en el medio, con por supuesto que Matsuda como un buen comic relief, que te voy a dejar a vos, Marto, hablar de Matsuda. Ay, sí, aguante, aguante. Se roba grandes capítulos. Y en el medio de toda esa estrategia, Light recupera la libreta, Misa también recupera sus recuerdos, vuelve a hacer el pacto, y como L está a punto de descubrir que Misa tiene la libreta, Rem tiene que matar a L antes de que lo descubra, y matando a L, es decir, escribiendo el nombre de L en la libreta, Rem se sacrifica y le da sus años de vida a Misa, a la vez dejando de existir en ese mundo y ya no pudiendo cumplir la promesa de que si cualquier cosa le llegara a pasar a Misa, mata a Light. Es decir, toda una estrategia que ni siquiera sé si la terminé de explicar bien, pero una manipulación enorme de parte del Light que, uff, me duele la cabeza ya de pensarlo. Sí, esperemos que a la gente no le esté doliendo la cabeza con todo esto, pero si ya vieron la serie, quizás nos sigan un poco más el ritmo, y si no vieron la serie, perdón por esos dolores de cabeza. Y la súper recomendamos, ya se las spoileamos toda a este punto, pero la recomendamos si por alguna razón están escuchando esto y todavía no la vieron. Vos hablabas, Dani, de Matsuda, y antes de hablar de él, me gustaría aclarar que para mí la serie, desde mi punto de vista quizá, porque no es tan marcado, pero para mí la serie tiene diferentes etapas, como diferentes, podríamos decir, capítulos. Toda una etapa de la serie funciona desde el comienzo hasta toda la persecución de L, hasta que L lo está por atrapar. Pero después hay toda una etapa nueva porque entra Misa en juego. Y ahí empiezan a surgir nuevos conflictos. Y para mí hay un quiebre muy grande con todo lo que pasa cuando le borran la memoria que antes decías a Misa, y Light también tiene que dejar la libreta en ese momento. Y la libreta llega a otra persona. Y desde ese entonces también se las tienen que ingeniar para buscar la libreta y sacársela a esta otra persona que la está teniendo. Y ahí Matsuda tiene capítulos que destaca un montón y los reayuda a todos, o sea, como que se mete mucho en el plan. Hay un capítulo que llega al punto de tener que fingir como un suicidio, ¿no? Que salta de un balcón y justo lo atajan abajo, estaba todo calculado, pero se tiene que meter en cualquier lado, y es un personaje muy gracioso que siempre estaba de fondo, pero hasta ese punto no había destacado tanto. Y eso me gusta de la serie, que los personajes, quizá hasta los que están más de fondo, terminan teniendo sus momentos en general. También Matsuda es un personaje con un cierto nivel de aprendizaje a lo largo de toda la serie. Sí, obviamente. Es decir, es una persona que admira mucho todo el tiempo al padre de Light, el jefe Yagami, y cuando muere Yagami, Matsuda crece. Matsuda de alguna manera toma ese lugar que deja Yagami, y para el final de la serie se siente muy traicionado por el hijo de quien era su modelo a seguir. Sí, cuando se revela todo lo de Light, él creo que es de las personas que menos se imaginaba que hubiera sido Light, al punto de que es uno de los que más lo defiende durante toda la serie, como que no se lo espera, y todo el tiempo cuando alguien lo intenta acusar, cuando él lo intenta acusar, se le planta y le dice, no, no hay chance, no puede ser, y realmente termina devastado sobre el final cuando realmente, bueno, super spoiler, ya está, se termina descubriendo Light, es uno de los que colapsa. Sí, Matsuda es de hecho, si no me equivoco, el que le dispara a Light. Sí, sí, sí. O sea, pierde el control en ese momento y le dispara. Y me parece que es lógico quizá que sea él el que lo haga y no cualquier otro personaje. Y bueno, hablando ya un poco del final entonces de la serie, ¿qué te pareció el final? ¿Te lo esperabas? Mira, yo acá estoy agarrando mi celu porque sabía que quizá este podcast se podía demorar, y dije, bueno, quiero que mis impresiones queden frescas, y apenas terminé el último capítulo me hice algunas anotaciones que ahora quiero leer. Va a ser medio sorpresa porque ni yo me acuerdo lo que me anoté,
Así que vamos a tratar de deducirlo juntos. A ver, acá estoy prendiendo. Tarán, san, tarán. Bien, acá tengo anotado lo primero. Se me hizo predecible el cliffhanger entre el anteúltimo capítulo y el último capítulo. ¿Qué pasa? En el final del anteúltimo capítulo, nosotros no sabemos si Light gana o si lo logran derrotar por todo el plan que sigue teniendo Light en ese momento. Y parecería que se van a morir todos y que Light pudo anotar los nombres. Y termina con una cuenta regresiva que llega a cero y cuando llega a cero termina el capítulo. Yo creo que se intenta dar a entender que ganó Light, pero no me cerraba que si se morían todos termine así la serie, que Light directo se vaya y termine de esa forma. Por eso ya medio que me esperaba que el plan falle o que pueda pasar algo más, que entre algo más en juego que genere un último capítulo. No sé a vos qué te pareció, Dani. Igual tengo más cosas anotadas que después, si querés, charlamos, pero me gustaría saber tu opinión también del final. El final me parece un final bastante justo. Es decir, me parece que, siendo que Light finalmente es un humano y no es un dios, lo mismo pasa con los escritores de la serie, pienso yo. Es decir, pensar que cada vuelta de tuerca tiene que estar completamente pensada por Light es también pensar que cada vuelta de tuerca tiene que estar completamente pensada por los escritores de la serie. Si la serie se tuviera que extender más en el tiempo, hay un punto en el que tienen que recurrir a cada vez más reglas que antes no te habían puesto y más excepciones a esto y a lo otro y cosas por el estilo que te marea, le empiezan a parecer medio malas, entonces me parece que el final es el final justo. Si la serie se extendía un poco más, no habría tenido un final tan justo, me parece. Si la serie se extendía menos, tampoco habría sido tan justo, pero tiene la duración perfecta como para el final que tuvo. Sí, a mí me parece que la serie, quizá me pareció que los últimos capítulos ya se estiraban un poco más. Un poquito, como que seguían buenos, pero ya desde la muerte de L me parece que pierde algo de relevancia. Encima lo reemplazan por una persona que es un copy-paste del modelo del personaje con un pelo distinto y me pareció medio raro, no sé, no me terminó de cerrar N, pero llegó bien, como que llegó bien, se pudo ajustar este final. A mí me hubiera gustado, acá también tengo anotado, que L tenga algo más de protagonismo sobre el final, o que L antes de su muerte haya podido hacer algo que incluso con él muerto haya podido atrapar a Light, que eso no pasó. Yo creo que sí pasó. Para mí todo lo que pasa a partir de la muerte de L pasa gracias a la muerte de L. Es decir, yo creo que L tenía planeado cada cosa que iba a pasar a partir de su muerte, tenía planeado que la manera de atrapar a Kira, que ya sabía que era Light, era con ayuda de sus dos sucesores, trabajando en conjunto. Y lo sabía desde un principio para mí. Y por eso decide sacrificarse y sabía que sacrificándose lo iban a poder atrapar. Quizá con el tiempo que pasó entre que vi la serie, algunas cosas se me fueron borrando, pero no recuerdo si se explica del todo que eso fue gracias a la muerte de L. Sí es algo que, pensándolo, me encantaría que haya sido así porque le da mucha más importancia a L, pero no me acuerdo si explícitamente en la serie se explica que todo eso pasa por L, porque nosotros tenemos la muerte de L y justo a partir del otro capítulo o del que sigue, ya tenemos la aparición de sus sucesores, que lo siguen buscando y finalmente lo logran encontrar. En definitiva, creo que la serie, más allá de la cantidad de giros que tiene, logra mantener la atención, logra mantener el público y las ganas de seguir viéndola. Que tal vez en otra serie que tenga la misma cantidad de giros todo el tiempo, sería una serie muy difícil de ver, pero no es el caso. Sí, a mí me pareció un final muy adecuado, que hasta ese punto se sigue manteniendo el interés del espectador y sigue teniendo relevancia todo lo que pasa. Y me pareció un final muy crudo,
crudo, pero adecuado para el tipo de serie que ya estamos viendo en todo ese tiempo. La última escena es Light casi arrastrándose y muriéndose, en definitiva. Y después lo tenemos a Ryuk, que como siempre fue el personaje, ¿no? Lo nombramos antes, pero tira un comentario así de tipo, uy, bueno, se terminó y se va, ya está. Como que fue un entretenimiento, fue una serie como así nosotros lo estamos viendo, lo estaba viendo desde ahí afuera. Y así termina la serie, pero no me hubiera sorprendido si la serie terminaba con Light ganando. Como que los dos finales eran adecuados para la serie. Un final crudo, así fuerte, con la muerte de Light, que finalmente pierde, o un final en donde Light termina saliéndose con la suya. Le hubiera venido bien también. No sé si le hubiera venido bien. Es adecuado, pero creo que con este final que la serie tiene es incluso mejor porque la serie termina demostrando que puede haber justicia por algún lado, ¿no? Yo creo que la serie termina cerrando un círculo porque en un principio Ryuk dice que cuando muera Light va a ser él mismo quien escriba su nombre en la libreta. ¿Y qué es lo que pasa al final? Escribe Ryuk el nombre de Light en la libreta. Y si no me equivoco, puede ser que le recuerda. Al final dice, Sí, se lo dice, yo se te lo había dicho. dice. Sí, le dice, yo te había dicho que iba a escribir tu nombre en la libreta al final. Es decir, un poco la serie cierra llegando a lo que prometió desde un principio. Y eso me parece espectacular. Sí, bueno, volvemos a esto de que todo lo que se dice es por algo y se usa. Y me encantó que termine recalcando esa frase que quizá para ese momento alguno se la olvida, pero te la trae presente, es como que te dice, esto ya te lo nombramos antes y acá lo tenés. La primera vez que la vi me hizo volver al primer capítulo y al segundo capítulo como para ver qué había pasado al principio y cuánto había cambiado, porque, wow, cambia muchísimo. Un montón. Ya lo dijimos 20 veces, pero cambia Sí, sí, mucho. estamos bastante repetitivos quizá, pero son las cosas más destacables de la serie en general y está bueno hablar de ellas. Más allá del final, podríamos decir que la serie termina dejando varios mensajes, va mucho del lado de la moral todo el tiempo. Y todo el tiempo remarca esto de la familia de alguna manera, porque si te fijas, el gran escondite para Light es su familia. Es decir, cuando Light está en su casa es como que está en su territorio, cuando Light está con su familia es como si nada lo pudiera atacar. También pasa con otro de los personajes que en un momento decide irse de la investigación para proteger a su familia. Es algo que se mantiene bastante recurrente durante toda la serie. Lo mismo pasa con, de alguna manera, Watari y L, que son una familia entre sí y se protegen. Hay un mensaje ahí que tiene que ver con la familia que está bastante presente en toda la serie, me parece. Sí, la verdad que sí. Y más allá de eso también está este mensaje de hasta qué punto podemos llegar y cómo nos podemos dejar llevar por algo a un punto en el que nos convertimos en algo que es muy distinto a lo que éramos antes, ¿no? Cómo algo nos puede transformar y convertir en una especie, en este caso, en el caso de Light, un monstruo ya. Si Light no hubiera tenido contacto con esta libreta, ¿vos pensás que hubiera sido un monstruo también? Depende, porque si nunca hubiera tenido algún incentivo, para mí hubiera seguido lo más bien. Pero si le surge algo que lo lleva hasta este lado, que no sea la Death Note, obviamente, para mí puede empezar a caer. Pero ¿qué pasa? Al tener tanto poder de una, es como que te vas directo. No sé, en el caso de Light, ¿no? Porque yo dije antes, si me pasara a mí, yo la tiro, vos dijiste que la quemás, no, no sabemos lo que hacemos, como que no la manejamos, pero Light, que es alguien que pudo haber tenido esa mentalidad y tuvo el poder a mano, ya está, fue directo para allá. Por eso para mí, si no tiene algún impulso, no hubiera seguido por ahí, pero nunca se sabe, andás a ver. Pensar que muchos otros personajes de la serie no reaccionan de la manera que reaccionó Light. No, incluso está Misa. Sí, Misa, por ejemplo, reacciona matando gente solamente porque admira a Kira, porque Kira mató al asesino de sus padres. Solo por eso, no porque
Misa desde un principio pensara que esa es la manera, sino que Misa le tiene devoción por esa situación traumática que vivió y por el sentimiento de justicia que le generó saber que los asesinos de sus padres o el asesino de sus padres haya muerto a manos de un justiciero. Es más, en un momento Misa es como si se arrepintiera de todo esto que está viviendo, como si se cansara de esta devoción hacia Light, hacia Kira, digamos. Se arrepiente un toque de todo esto que le está pasando. Sí, el caso de Misa es muy particular porque también, como decís vos, si no fuera por este amor y admiración hacia Kira, no la estaría usando la libreta, o la usaría de otra manera. No como Light, que le cayó al lado y ya empezó como loco anotando nombres y volviéndose, desde su punto de vista, un justiciero. Ya que estamos hablando de Misa, yo te quería preguntar algo del personaje. Para vos, ¿qué pasó al final con ella? Y para mí, ella siguió su vida de modelo y actriz como si nada, nunca enterándose de la existencia de la libreta, nunca enterándose de que en algún momento tuvo algún contacto con Light o con Kira, o tal vez sí recordando un exnovio suyo de algún momento, pero para mí, ¿sabes qué es lo que puede llegar a pasar con ella después del final de la serie? Spin-off. Que, que para mí se puede enamorar de otra persona y le rinde la misma devoción que le rendía a Light, pero a otra persona. Podría ser, porque nunca se nos muestra qué pasa con ella y yo en estas notas que decía antes que tenía, me había notado como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ella? Porque la vemos irse y no es que el capítulo retoma o te muestra mucho más, sino que queda ahí y queda muy abierto en ese caso. Pero me acerco bastante a lo que decís vos. En ese caso pudo haber retomado mucho de su vida. Ella obvio que es famosa, es modelo y pudo haber seguido con todo eso sin siquiera tener en la conciencia toda la situación que pasó. Quería decir algo antes, que es que cuando hablábamos de que a Light le cayó todo este poder encima, en un momento ese poder estuvo en las manos de una corporación, Sí, los que se juntaban en la mesa redonda, ¿no? esos mismos. Esa corporación también había decidido utilizar ese poder, digamos, para el mal y no para justiciar, sino para beneficiarse a sí mismos, con la diferencia, creo yo, de que en vez de ser una sola persona la responsable de todo lo que estaba pasando, era toda la mesa redonda de la que estábamos hablando. Había uno puntualmente que tenía la libreta, todo el resto no lo sabía, pero se juntaban entre todos a decidir a quién mataban. A mí me parece que está bueno esto porque exprime más el qué pudo haber pasado con este poder. ¿Qué pasaría si lo tuviera otra persona o alguien que lo manejaría diferente? Y con esto me hiciste acordar a algo que tenía ganas de hablar en este podcast, que me remontó un poco a lo que yo a veces veo desde mi lado, desde mi hobby con diseño de videojuegos. En diseño de videojuegos, o por cómo se arma un videojuego, por lo general, vos tenés una mecánica central, algo que va a funcionar en el juego, y a veces está bueno eso, exprimirlo al máximo para sacarle todas las posibilidades. Yendo al caso más básico, tenés el movimiento de Mario en un juego y eso lo exprimís al máximo. Podés saltar de muchas maneras, en el último podés tirar un gorro y rebotar. Entonces tenés algo básico que le sacás todo el jugo. Y me parece que esto la serie lo usa mucho, con la libreta y con toda esta mitología que tiene encima, porque podemos ver cómo un elemento puntual, con sus reglas, se puede exprimir al máximo y mostrar en diferentes situaciones, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora lo tiene este? ¿Qué pasaría si lo usan de tal forma, de tal otra, si rompen tal regla? Y me parece buenísimo y es algo que acá también con esta mesa de gente lo vemos desde otro punto de vista, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez de tenerlo un chico de secundario, lo tiene una corporación más grande que tiene otros pensamientos y quiere llegar a otros objetivos? Entonces me pareció que es bastante interesante esta parte y se me hizo bastante llamativo porque aparte, como decía antes, para mí toda esta parte es como un capítulo distinto de la serie. ¿Qué pasaría si tienen que recuperar la libreta de toda esta gente? Que me parece que acá era donde entraba en juego Matsuda. Quiero preguntarte algo, así como para ir cerrando ya el podcast, que es lo siguiente.
Yo antes te había preguntado qué harías vos si vos tuvieras posesión de esta libreta. Ahora te quiero preguntar si vos estuvieras en el mundo de Death Note y ya existiera Kira. Por supuesto vos no sabés qué es Light Yagami, no tenés idea de toda esa parte, sino que sos una persona más viviendo en ese mundo. ¿Estarías a favor de Kira o en contra de Kira? Uf, acá entra la moral al máximo. Es difícil. Uy, no sé, Te doy mi respuesta mientras tanto, si querés. dale. Yo creo que estaría bastante a favor de Kira. Y te explico bien por qué. Si viene alguien y me dice, yo soy Kira, tengo este poder, puedo hacer todo esto y mirá lo que estoy logrando en el mundo, siendo algo que yo puedo ver con mis ojos, algo que se puede evidenciar, es decir, se sabe de las muertes que están habiendo en el mundo al respecto, me daría tanto temor que no me quedaría otra opción que estar de acuerdo con lo que está pasando y no me parece que sería algo muy difícil de acostumbrarme. Sí, me ayudaste un poco a definir mi respuesta, porque más allá del temor, obvio que si viviera en ese mundo no controlaría si lo hace o no lo hace, porque si está Kira lo haría igual, pero a mí me parece que el hecho de no conocerlo me alejaría un poco de confiar. No sé si en decir si lo que hace está bien o mal, pero en confiar en esta persona, porque es alguien anónimo que no sé quién es y no sé cómo puede reaccionar y qué fin tiene. Porque quizá tiene un fin propio que yo no conozco, no lo sé y no está bueno. Pero siento que lo podría aceptar y lo podría aceptar mucho más si sería algo más público. Si de golpe se sabe más públicamente, quizá no la identidad, pero declara las intenciones, como que sale en una prensa con una bolsa en la cabeza a hablar, El señor X. el señor X. Que en un momento, bueno, en la serie también tenemos un capítulo que se quieren revelar la identidad, que era falso, obviamente, pero va a un programa en la tele mediático con la cabeza tapada, y todo era para ver si alguien lo terminaba matando. Por favor, siento que es una serie que tiene tantas cosas para hablar, tiene 46 capítulos nada más, pero tiene Nada demasiado para más, exprimir. es bastante, pero lo exprime todo bastante bien. Y para resumir un poco mi opinión general de la serie, yo creo que es esto, es una serie muy inteligente, con mucho dinamismo, así entre capítulo a capítulo te mantiene atrapado. El ritmo es excelente porque nunca sentís un capítulo 100% de relleno. Para mí, bueno, como decía antes, los últimos quizá me parecieron un poco extras, pero tampoco malos. Pero es una serie que me encantó y me interesa ver en un futuro, porque todavía no vi todas las películas, a excepción de la Yankee, pero me interesa ver qué hicieron con todas estas películas. Y siento que más allá de todo esto, es una serie que tuvo mucha repercusión. Es un manga originalmente que es muy leído y calculo que la serie le habrá dado mucha más popularidad. Y llegaron a muchos medios también. En videojuegos, Death Note justo no la pegó mucho, pero aparecieron en algunos videojuegos, más que nada como personajes en juegos que juntan muchos personajes, pero se expandió mucho también. Y es un anime que tiene todos los motivos para ser así de reconocido. Es una serie que yo definitivamente vería por tercera vez en un futuro. Te recomiendo mucho y me gustaría más adelante verla prestando mucha más atención a lo que son las escenas artísticas, como había mencionado antes, toda esta escena en el capítulo en el que muere L, que también tiene una canción que canta Misa, que también tiene un montón para sacarle mucho jugo. Tiene muchísimo la serie. Sí, yo siento que si tuviera el tiempo la volvería a ver completa. Por ahora lo voy a dejar para más adelante porque tengo más cosas que me gustaría ver, pero es de esas series que cuantos más veces las ves, le sacás más cosas. Yo siento que vos la viste 2 veces, le encontraste más cosas la segunda, pero aún así, si la ves una tercera vez, segurísimo le encontrás muchas cosas, porque está muy pensada, tienen mucha cabeza los que hicieron esta serie, Sin lugar a dudas. y desde distintos detalles le vas a encontrar seguro, segurísimo más cosas. Podemos ir cerrando. Yo no me quiero despedir sin tirar este comentario que lo quería tirar cuando estábamos hablando de L y se me repasó,
pero por favor que alguien le pague un médico para que le revise la espalda. Está encorvadísimo ese señor. Tiene algo con los dulces. ¿Viste que se la pasa comiendo caramelos? Sí, sí, sí. No sé si es por algo quizá como para mantenerse atento, como, no sé, algo así de rutina. Ay, no sé cómo explicarlo, pero Para mí, y sin entrar mucho más en el tema, debe tener que ver con que es un niño y como es un niño, no terminó de superar esa etapa de los caramelos, que igual quien la supera, ¿no? no sé, no sé, pero viste que a veces dicen esto, ¿no? Que algo dulce como que te levanta un poco y quizá es algo que él usa como para tener siempre la cabeza abierta, que tiene que meterle mucha cabeza a investigar a Kira. Puede ser, puede ser. Pero bueno, si te parece, ya podemos ir cerrando. En un futuro, quizá está por debatir, pero quizá se vengan algunos podcasts sobre las películas. Todas las películas, lamentablemente vamos a incluir la Yankee. Sí, lamentablemente no, alguna risa nos va a sacar. Sí, pero, o sea, más allá de que es mala, tiene mucho para hablar, ¿no? Porque también podemos pararnos desde el punto de vista de cómo se hizo la adaptación y qué cosas se perdió, qué oportunidades se perdió y qué tomó para bien, qué tomó para mal, la mayoría para mal, pero bueno, no sé, ya lo veremos. Así que nada, Dani, ¿te parece decir las redes sociales? Sí. Nos encuentran en YouTube como Spoiler, nos encuentran en Instagram y en TikTok como Spoiler Podcast, y también si nos están escuchando desde YouTube nos pueden encontrar en distintas plataformas como Spotify, Anchor, Apple Podcasts, así que los invitamos y las invitamos a escucharnos por diferentes medios. Ya tenemos muchos episodios publicados, así que los invitamos. Tenemos una mezcla de varias cosas, un poco de terror, un poco de animación. La otra vez hablamos de The Office, así que hay un poco de todo. Esperemos que lo disfruten y nos vamos a estar escuchando en un nuevo episodio. Si les cae una libreta, quémenla. Chau, chau. Adiós. Che, Marto, ¿viste que Willem Dafoe en la película Yankee de Death Note Shh.